de conferencias 2024 de ProSum, promotora de un orden social humanista, asociación civil. Queremos agradecer de verdad, de todo corazón, a todas las personas que gentilmente nos hacen favor de sintonizar en cada uno de los eventos que organizamos en ProSum. Sin duda, nuestro gran, enorme reconocimiento lleno de respeto para quienes desde diversos puntos de la República y ahora también a los amigos colaboradores de pastoral en la parroquia de San Francisco en North Carolina, en USA, en los Estados Unidos, ahí en Carolina del Norte, que nos hace el favor de compartir estos minutos con todas y todos nosotros por la enorme gentileza de su compañía en esta tercera emisión. Y si ustedes no disponen otra cosa para cubrir la parte formal de nuestro encuentro, le ruego al licenciado Luis Alberto Ramírez Valenzuela, presidente de la promotora de un orden social humanista, Asociación Civil, ProSum, por nuestras siglas, que nos dirija el mensaje de apertura. Adelante, licenciado, bienvenido. Claro que sí, René, cómo no, muchas gracias. Pues les damos la más cordial bienvenida a esta tercera conferencia de nuestro ciclo de 5 que hemos organizado con varios temas, todos ellos enfocados hacia lo que estamos viviendo en este año en nuestro país, relativo a, pues no solo a la elección de un partido, de una coalición, sino a la elección de un camino para nuestro país. ProSum, pues somos una asociación, como ya le he comentado, civil, que nos gusta o que más bien nos proponemos difundir el humanismo integral y solidario, y que en esta ocasión, pues en este ciclo de conferencias hemos tomado este tema de suma importancia para México. Me da mucho gusto ver caras conocidas, pero me da más gusto todavía ver que hay gente que yo no conozco, que se está sumando a estas conferencias, que se ha venido sumando en cada una de ellas, y que son de diferentes lugares de la República, bueno, inclusive de Estados Unidos, como ya comentó René, porque, pues como alguien dijo, benditas redes sociales, ¿verdad? Que podemos llegar a tanta gente y que a través de los diferentes grupos y las redes hemos podido contactar y hacer llegar la información de este ciclo de conferencias que ha despertado un interés pues bastante bueno. Sin más protocolo, pues dejo nuevamente la palabra con René para que nos haga favor de presentarnos a nuestro conferencista del día de hoy. Gracias, presidente. Bienvenido a bordo. Quiero comentarle a todas y todos ustedes que estaremos en un momentito contactando una agradabilísima sorpresa, porque dentro de nuestro claustro profesoral ProSum está con nosotros ya el maestro Guillermo Torres Quirós. El maestro Torres Quirós recibió el grado de licenciado en Ciencia Política por la Universidad Autónoma Metropolitana, además de haber logrado el máster en Doctrina Social de la Iglesia de manos del rector de la Universidad Pontificia de Salamanca en el campus Madrid, en España, en colaboración con el Instituto Mexicano de Doctrina Social. Al momento, el maestro Guillermo Torres Quirós ha sido nombrado presidente del Comité de Propuesta Política de la Coparmex, Confederación Patronal de la República Mexicana. La diversificación de su trayectoria académica y laboral se ha desempeñado dentro de los ámbitos del análisis político, la investigación académica y el comentario político en múltiples espacios en nuestro país. En la actualidad, el maestro Torres Quirós ocupa el cargo de director editorial del portal sabervotar.mx, además de ser el titular en la conducción del programa Memoria Informativa, que se transmite en Radio Anáhuac por el 1670 de AM. Varios de nosotros hemos tenido
el enorme y la enorme oportunidad de recibir su cátedra en el posgrado de la Universidad de Anáhuac. Y justamente para estos momentos el maestro Torres Quirós se desempeña como profesor de posgrado de la propia universidad, así como la coordinación operativa nacional del proyecto Hazte Sentir y de la red de comunicadores REC. Guillermo Torres Quirós, bienvenido a este espacio de Prosum, no sin antes mencionar a nuestra audiencia que resulta de primera importancia bloquear sus micrófonos y plantear sus preguntas en el momento que lo deseen en el chat, porque al final de nuestro equipo de producción va a hacer un esfuerzo sobrehumano para poder agruparlas por efectos de eficacia y de tiempo. Guillermo Torres Quirós, bienvenido. Este es tu espacio. Te recibe con un fuerte abrazo de bienvenida todo el Consejo General de Prosum y nuestra distinguidísima audiencia. Bienvenido. El micrófono es tuyo. Muchísimas gracias al maestro René Monagón por la tan emotiva presentación. Agradecer todas estas palabras y también agradecerles a ustedes, a los amigos de Prosum, la invitación y agradecer tanto a José Luis Díaz, que fue el que me buscó, como al buen Luis Alberto Ramírez, que también me buscó para hablar acerca precisamente de ese tema de la participación ciudadana. Voy a compartir pantalla en estos momentos. Nada más pidiendo si me confirman si se ve o no se ve la presentación. ¿Ya se ve o todavía no? Sí, ya se ve. Perfecto. Muy bien. Pues la pregunta que se hace es si es posible que la participación ciudadana gane la elección del 2024. Hago rápidamente una introducción importante sobre cómo está actualmente situado nuestro sistema político mexicano. Estamos por cumplir 100 años de nuestro sistema creado en su momento pues por medio de un pacto de la familia revolucionaria, de los ganadores de la Revolución Mexicana, y que ha ido teniendo su propia evolución de la que hemos sido testigos y como sociedad protagonistas, especialmente en los últimos años. Y nuestro sistema tiene pues los poderes constitucionales, los que marca la propia Constitución, y también hay que decir que tenemos poderes que no necesariamente son poderes que provienen, digamos, de forma constitucional todos, sino son lo que podríamos nosotros denominar poderes reales. Es decir, son poderes, algunos le llaman poderes de facto, yo le digo poderes reales, en el sentido de que son poderes que de alguna manera tienen una influencia importante durante el proceso electoral. Son parte de las reglas no escritas del juego y en el que podemos ver que en muchas ocasiones muchos de estos actores definen en gran medida quién va a poder llegar a tener el poder o no tener el poder. Y bueno, pues aquí estamos hablando desde el caso de los Estados Unidos, el crimen organizado, las iglesias, el sector empresarial, los medios de comunicación, las Fuerzas Armadas, y también hacer distinción dos actores que eran parte de los poderes reales, que han dejado de tener la influencia que tenían, la academia, que ha sido asaltada en gran medida por el actual gobierno, por ejemplo, quedándose con el control de algunas universidades públicas o algunos espacios del pensamiento, y por otro lado, el caso muy particular de los sindicatos, que las últimas reformas de tipo laboral le han ido quitando el poder que antes tenían esas instituciones y que tenían un papel importante. Recordemos la época de la CTM como uno de los grandes actores en la toma de decisiones dentro de estos propios poderes, por mencionar algunos, aunque el propio gobierno ha creado, por ejemplo, la CATEM, que es, digamos, la CTM de los tiempos actuales. Y por otro lado, vemos hoy en día de boga a la candidata del Partido Verde, Claudia Sheinbaum, ha hablado acerca de lo que tiene que ver con las redes sociales que han tomado fuerza. Todavía no los podemos llamar como un poder real, pero cada vez van siendo elementos que van influyendo y teniendo un papel muy importante. Y bueno, hago eso porque durante esta charla, si bien hablaremos de la participación ciudadana, tenemos que darle un sentido acerca un poco de estos actores y de algunos de los que juegan un papel
importante en esta propia dinámica. Y bueno, también la idea es un poco dar un diagnóstico acerca de lo que ha sido esta administración, con algunas preguntas que tendríamos que hacernos acerca de qué es lo que ha estado pasando en los últimos tiempos. ¿Se regresó ya al sistema presidencialista? ¿Cuál es actualmente el papel de los propios poderes de la Unión? ¿Y cuál es actualmente nuestro estatus en seguridad, en economía, en la pobreza? El presidente tiene una obsesión muy particular de cómo va a pasar a la historia, y bueno, pues la gran pregunta, ¿cómo va a pasar López Obrador a la historia bajo este propio escenario? Y por otro lado, también el papel de los ciudadanos en México, importante, porque venimos de ahorita una serie de manifestaciones, de expresiones en prácticamente todo el país y algunas ciudades del extranjero, donde, bueno, pues fue evidente la participación ciudadana. Pero bueno, ¿qué se puede hablar al respecto de todo este proceso? Bueno, pues es parte de lo que iremos hablando. Uno de los primeros elementos a considerar es cómo están siendo hoy en día evaluados a los distintos actores políticos y cómo están evaluados los principales temas. Y resulta, pero podemos encontrar con muchísima claridad que esta encuesta que estoy presentando, la encuesta realizada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad del periódico Reforma, en toda esta administración, hace una pregunta: ¿cuáles son los principales problemas de México? Y resulta que de los principales problemas que tiene nuestro país se encuentra para la ciudadanía de forma continua el tema de la seguridad. El tema de la seguridad se ha convertido en uno de los temas, tema prioritario, de mayor preocupación por parte de la propia población. Y después regresa la corrupción. Antes de la elección, antes del 2018, la corrupción era el tema de preocupación de los mexicanos. Ahora esta parece regresar en segundo lugar, y tercero, el tema económico. Sobre el tema de la corrupción, se le pregunta a la gente quién de los siguientes funcionarios considera que es muy corrupto, qué tan corruptos son. Y resulta que quien es el campeón en el tema de la corrupción, en un 72% son tanto los diputados y los senadores, en un 72%, mientras que el fiscal en un 59%, el alcalde en 54%, el gabinete en 50%, el gobernador en 50%, y resulta que el presidente solamente es visto como alguien muy corrupto por el 27% de la población. ¿Esto a qué se debe? A que el presidente ha ganado esta narrativa de vender el tema de honestidad, aunque más adelante vamos a ver que parece que estos efectos últimos sobre señalamientos de corrupción están empezando a tener estragos muy particulares. Cuando se le pregunta a la gente cuáles son las instituciones menos corruptas, resulta que para la gente los pequeños negocios son los menos corruptos. Esa es una buena noticia en el sentido de que, bueno, pues qué bueno que los pequeños comerciantes son vistos como los más honestos. Pero resulta que la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional son vistos como instituciones menos corruptas, y la gente de alguna manera pues las califica bien, aunque dicen que está un desastre el tema de seguridad. Y por otro lado, cuando hacen los más corruptos para la gente son los partidos políticos, las cárceles y el policía de tránsito, ¿no? Que siempre se le vincula con el tema. Los ministerios públicos es otro de los actores que están ahí también presentes, aunque también llama la atención por ahí, por ejemplo, el caso de que aparezcan las autoridades electorales, o el caso del propio Pemex, como las instituciones más corruptas según la gente. Y a esto también aparece el tema de la pregunta: aparte de, sin considerar a los funcionarios públicos, ¿a quién considera que es más corrupto? Y resulta que, o a quién le tiene más confianza. Y resulta que a la gente le tiene más confianza a la sociedad civil y a los ciudadanos, mientras que los que son peor vistos por la ciudadanía, peor que los políticos, son los medios de comunicación y los propios empresarios. Nuevamente hemos visto el triunfo de una narrativa que se ha ido construyendo en el paso de los últimos años. Por otro lado, entender que en este proceso electoral van a participar van a participar de los que hoy en día convivimos en este país, de las 6 generaciones que se conviven, van a estar presentes votando 5 generaciones. La generación silenciosa, los niños de la posguerra,
los baby boomers, que son nuestros adultos mayores, mientras la generación X, que es la generación puente, los millennials y la generación Z, que son los jóvenes, y la generación alfa, que son los niños, ellos no van a votar. Más allá de meterme un análisis acerca de las generaciones y de ver algunas características, me gustaría que sobresalgan principalmente dos características en los más grandes. Es una generación que se le enseñó la importancia de la obediencia, de la generosidad, del respeto y de la capacidad para la reparación de los problemas. Una generación que muchos de ellos estuvieron en el mismo trabajo, le iban al mismo equipo de fútbol y estaban casados con la misma esposa o el esposo toda la vida. Mientras que la generación X, que es una generación intermedia, es una generación a la que se le enseñó mucho el tema del trabajo en equipo y recibió mucho la educación de los baby boomers y de la generación silenciosa. La generación millennial y la generación Z tiene una característica. Si algo no les gusta, lo desechan. Son generación desechable. Entonces, si no les gusta la carrera, se salen de la carrera. Si no les gusta el trabajo, se salen del trabajo. Y aparte, las situaciones de las tecnologías les han dado oportunidades y también de la economía para poder estudiar, para salir viajar, para poder hacer una vida distinta a la que tradicionalmente se puede hacer. Esta generación millennial y Z es una generación que muchos, en el caso de la Z, serán los primeros votantes, los que van a votar por primera vez, pero muchos de los millennials y Z les tocará votar por segunda, tercera, cuarta ocasión. Y muchos de ellos no regresan a votar después de la primera experiencia. No se les dejó un buen sabor de boca y ahí es donde hay uno de los puntos principales en ese sentido. Nadie puede poner en duda que hoy en día estamos viviendo una alerta democrática. ¿Por qué aseguro esto? Porque estamos siendo testigos de ciertos elementos, ciertos puntos en los cuales vemos cómo las actuales generaciones y el país, como estamos viviendo hoy en día, pues estamos viendo ese deterioro democrático, una deriva autoritaria. ¿Por qué? Porque se quiere fortalecer, por un lado, se quiere debilitar a las instituciones fundamentales de la vía democrática. Hemos visto cómo se ha querido tomar el INE, el Tribunal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INAI, la UNAM, etcétera. Y no es que estas instituciones sean perfectas, eso es importante aclararlo, pero sí son instituciones que nos han costado trabajo y que también hay una realidad en torno a todo esto. Son instituciones que realmente tienen poco en nuestra vía democrática. Es que la vía democrática en nuestro país realmente tiene poco. Si tomamos en cuenta que apenas estamos siendo testigos en el caso de muchas de las instituciones, pues son instituciones que se crearon en tiempos recientes a consecuencia del esfuerzo ciudadano y también de ciertas circunstancias muy particulares. La partidocracia es uno de los principales elementos en ese sentido y también considerar que la propia dinámica de nuestro país pues es como si fuera la de un adolescente que está en crecimiento, un adolescente que está de alguna manera creciendo y está llegando a la etapa madura, y en este momento es cuando nuestra democracia debería de estarse fortaleciendo. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que no se está fortaleciendo, sino que pareciera que, si lo ponemos en una analogía de un muchacho, es como si al muchacho le metes drogas y lo invitas a que sea alcohólico en lugar de darle elementos para que tenga mayor madurez. Por otro lado, estamos viendo esta polarización y fragmentación política en el discurso de todos, no es exclusivo del gobierno, lo hemos visto también con la oposición, un discurso de choque, de confrontación, que en lugar de unir a los mexicanos nos sigue fragmentando. Podemos ver este fenómeno en las propias familias mexicanas, en los trabajos, en las escuelas y demás, en donde pues vemos esta diferenciación. Y a esto, otro gran problema de nuestra alerta democrática es que se le ha dado un papel al ejército que no le corresponde. Se está militarizando nuestra vida nacional. ¿Y cómo podemos afirmar esto cuando hoy en día le están dando funciones extraordinarias al ejército, funciones que no son de su naturaleza? Al ejército se le enseña a defender la soberanía nacional, a cuidar la propia nación. Y hoy en día pues se le pone a administrar aduanas, a construir aeropuertos, a arreglar carreteras, a administrar los bancos del bienestar, etcétera, etcétera. Funciones que no le corresponden. Y dentro del propio sistema, las Fuerzas Armadas tenían un pedazo del pastel que ahora se ha hecho más grande. Y va a ser difícil que regrese a su pedazo natural. A esto hay que decir que se está viviendo un cambio de régimen en el que están cambiando ciertas reglas de las leyes escritas y no escritas del juego político, y en el que muchas cosas de las que hoy en día vivimos pareciera
que es increíble que se le pueda dar crédito a cosas inverosímiles, que en otros momentos nos hubiera escandalizado, pero que hoy en día la estamos viendo justificando de una forma natural. Y por otro lado, hay que recordar que es el gobierno con menor diálogo a la oposición y con el menor respeto a las propias minorías, a las que se les considera enemigos en gran parte del propio Estado. Y a esto, pues bueno, el desprecio al tema del Congreso, cómo nuestro poder legislativo se ha convertido prácticamente en una oficialidad de partes, y por otro lado, el tema del Poder Judicial. La declaración que el presidente dio el día de hoy en relación a este tema de Emilio Lozoya, de su liberación, y en el que dijo efectivamente cuando Arturo Saldívar era el presidente de la Corte, nosotros le damos indicaciones de qué hacer, es sumamente penoso y riesgoso para nuestro país, porque pone en evidencia la intromisión de un poder por encima de otro poder. Tenemos en estos momentos 3 grandes alarmas para el proceso electoral, y las 3 alarmas se convierten en lo siguiente: el papel del crimen organizado como el gran elector, el gobierno interviniendo y con posibilidades de que eso se convierta en una elección de Estado, y la utilización del juego de las emociones, hacerle creer a la ciudadanía que pueden perderse beneficios, por un lado, o que es la necesidad que hemos visto en otras ocasiones de dar un voto de castigo o un voto de miedo, o un voto o la apatía para que no funcione esto. Y esto estamos viendo el miedo y el abstencionismo como elementos que pueden llegarse a dar en el proceso, o lo peor de todo que podría llegar a pasar, el que se lleva a cabo una narcoelección. Y este proceso de llevarse a cabo una narcoelección, con las terribles consecuencias que puede llegar a tener esto para el propio país. Por eso, también hay que decirles que sí hay un antídoto a esta dinámica, y es el tema de la participación. Y si vota el 65% en este proceso electoral, no hay crimen organizado y no hay elección de Estado que vaya a aguantar una participación tan fuerte. A lo mejor no lo vemos en números, pero aproximadamente estamos hablando que si salen 65 millones de mexicanos a emitir su voto, se puede cambiar, se puede someter por mucha operación del crimen organizado y por mucho de la dinámica que puede llegar a darse por una elección de Estado, porque ese número supera muchísimas cosas, el de la participación. A esto, comentar con el corte del día de hoy, por desgracia, sigue aumentando el tema de la presencia del crimen organizado y el juego que está haciendo en muchos sentidos. Una de las cifras clásicas para poder analizar esta dinámica es precisamente el de los homicidios por año. Ahí en este caso de los homicidios por año, o los asesinatos, que es la palabra correcta de decirlo, nos encontramos una serie de realidades. Como actualmente en esta administración estamos a nada de llegar ya a los 180,000 homicidios dolosos, es decir, uno cada 15 minutos, 95 diarios, que supera por mucho ya a los de la administración de Enrique Peña Nieto, que quedó en 156,000, y los 120,000 de Felipe Calderón. Ya ni comparo en la época de Fox, que fue el de menor número de homicidios, 60,280 homicidios, uno cada 52 minutos. Si lo comparamos en meses de gobierno, pues a esas alturas Peña Nieto tenía tenía un número de 122,000, Calderón de 96,000, y bueno, pues vemos esta parte con la administración de López Obrador. Y a esto también mencionar que la proyección de lo que se está viendo para cuando acabemos en el mes de septiembre de este año, esta administración, estaríamos llegando a 204,843 homicidios dolosos si se sigue con el ritmo actual. A esto hay que decir que el INEGI ha sacado la encuesta de percepción de seguridad, en el cual resulta que Fresnillo en Zacatecas es el municipio con mayor percepción de inseguridad, 96.4, es decir, 4 de cada 100 no se sienten seguros en Fresnillo. Antes podíamos decir un poco en burla que la familia Monreal, pero ya ni la familia Monreal, porque en menos de un mes le mataron a un sobrino y le mataron a un cuñado y bueno, también a un prestanombres y demás. Entonces, bueno, pues, vemos que hay. Pero, ojo, nosotros pensaríamos que todas las ciudades donde se siente una inseguridad tremenda son ciudades donde el crimen organizado hace de las suyas, y no. Tenemos el caso, por ejemplo, de que la segunda ciudad con mayor número de percepción de inseguridad, donde solamente 9 de cada 100 se sienten seguros, es Naucalpan, en la zona conurbada del estado, de la Ciudad de México, el Estado de México.
y de la Ciudad de México, perdón, y por ejemplo, en un cuarto lugar está Catepec, que también está en esa zona conurbada. Por otro lado, tenemos el tema de la percepción de inseguridad. Esta ha ido a la baja, actualmente el promedio es de 59.1%, siempre las mujeres sienten más inseguridad, los hombres sienten menos inseguridad. Y uno diría que bueno, es muy positivo el ver esta cifra de que ha ido disminuyendo la percepción de la inseguridad. Pero aquí hay un problema en ese sentido, y es que la violencia sigue y se está normalizando la inseguridad. La inseguridad se está normalizando como un problema, ya no como un problema, sino como un estilo de vida. Y es cuando vemos nosotros, con muchísima pena, que, por ejemplo, hace unas semanas fuimos testigos del asesinato de estos muchachos de Salvatierra, en Guanajuato, y en otras épocas hubiera salido la gente a manifestarse a las calles de todo el país. Y hoy en día no, la gente lo vio como un acontecimiento normal. Ese es el problema, que está normalizándose el tema de la inseguridad y ya no está generando mayores cambios. A esto mencionar el papel que está jugando el crimen organizado en este propio proceso. Aquí podemos ver nosotros cómo el propio gobierno norteamericano dio a conocer el año pasado en un estudio que el 82% del territorio nacional vivía bajo ya una cobertura del crimen organizado. Y a esto mencionar que el crimen organizado pues está ahí presente con más de 400 bandas delictivas operando en el país, por un lado, y por otro lado, tomando en cuenta de la operación de dos grandes cárteles. Aquí ya lo he mencionado en algunas ocasiones, pero lo vuelvo a mencionar. La diferencia entre un cártel a una banda delictiva X común es que el cártel es el que participa en la siembra, el trasiego, la distribución de la droga e incluso su comercialización fuera del país y la utilización de delitos de alto impacto para mantenerse. Extorsión, huachicol, robo de autotransporte, secuestro, etcétera. Y a esto hay que mencionar que pues tenemos dos grandes cárteles, el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Algunas bandas delictivas se ponen cártel, el cártel Santa Rosa, pero en realidad no es un cártel, es una banda delictiva más organizada que otras, pero que no llega al estatus de cártel. Por otro lado, hemos sido también testigos que en las últimas fechas se ha hecho referencia a una posible vinculación del crimen organizado en la campaña electoral del 2006, lo que ha generado que en redes sociales y en otros espacios se esté poniendo de moda la frase de narco gobierno, narco presidente, narco candidata, y esto, bueno, pues demuestra de alguna manera que es un tema recurrente en el propio proceso electoral. Y no solamente queda ese tema de esta campaña, sino recordar que también el propio gobierno ha utilizado el tema de Genaro García Luna, no estoy diciendo que sea una limpia paloma, pero aprovechó durante el gobierno hablar de ese tema, de este juicio que hacía el gobierno de los Estados Unidos para convertirlo en un tema mediático. Por desgracia, estamos pasando en nuestro país de una dinámica de negociación que tenía el gobierno, la autoridad con el crimen organizado, a una etapa de subordinación. Es decir, hemos pasado a una etapa en la que ya la autoridad se ha convertido en un, literal, en un subordinado del crimen organizado. Y lo peor de todo es que en algunos lugares estamos viendo un terrible fenómeno, y es el fenómeno de ver el que ya no va a ser el gobierno un subordinado, sino que va a ser ahora el que gobierna. Y eso es algo terrible para nuestro propio país. Ya mencioné el tema del ejército usando otro tipo de funciones. Otro de los actores importantes de nuestro sistema es el tema de las iglesias. Las iglesias han tenido una modificación, lo marca el censo del 2020, en donde en números el 98% de los mexicanos, mejor dicho, 98 millones de mexicanos se dicen católicos, y los evangélicos ahora representan la cantidad de 14 millones. A esto, decir que hay una categoría interesante, que es los que se consideran ateos. No creyentes, sino ateos, los que no creen absolutamente en nada. Y esos han aumentado entre el 2010 y el 2020 a ser ya 10 millones de ateos. También hay que decir que este gobierno es un gobierno que, a pesar de muchas cosas,
ha utilizado la narrativa del llamado socialismo cristiano del poeta Carlos Pellicer, que fue uno de los principales personajes en darle oportunidades políticas al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador en su momento allá en Tabasco. El presidente hace referencias a Jesucristo constantemente, dice que admira al Papa Francisco, presentó el tema de la cartilla moral y al mismo tiempo pues se ha dicho partidario de algunas ideas de la teología de la liberación. Esto no debe sorprendernos en una figura como López Obrador. Llama la atención que si otro político de otra expresión política se manifiesta así, no hay reclamos por parte de la gente ni de los medios. Sin embargo, el presidente lo ha hecho, incluso José Gil Olmos en un último libro ha hecho referencias acerca de que López Obrador mete incluso referencias bíblicas, algunos versículos de forma directa en sus discursos. También hay que decir que nuestro episcopado mexicano ha sido muy claro sobre cómo está la administración hoy en día federal y su forma de gobierno, y ha tenido confrontaciones con el gobierno, pues por temas como el asesinato de los sacerdotes jesuitas y por haber sido o ser críticos de algunas cosas que están pasando, como el tema de la seguridad. Por otro lado, también decir que el gobierno utilizó o quiso utilizar solamente a la Nunciatura Apostólica como su único medio de comunicación directamente con el Papa, como un actor con quien platicar, más allá de hacerlo con los obispos mexicanos. Apenas López Obrador tuvo su primer encuentro con los obispos mexicanos como presidente en el mes de noviembre, ya prácticamente al cierre de su administración. Por otro lado, hay que decir que no todos los grupos evangélicos están con López Obrador, ni tampoco todos los grupos católicos están en contra de la Cuarta Transformación. Hemos sido testigos de cómo hay opiniones diversas acerca de esta visión desde el punto de vista religioso. Y hay que decir que la lucha por la paz y el fin de la violencia han dado a la jerarquía católica un mayor protagonismo. También hay que recalcar que ha habido en su momento acciones contra la libertad religiosa por parte de varios actores del gobierno en la administración. En su momento Marcelo Ebrard, la propia Claudia Sheinbaum, varios legisladores y funcionarios de los tres órdenes de gobierno que han hecho interpretaciones o acciones incluso contra la propia iglesia y contra los propios feligreses. Y llama mucho la atención este acontecimiento del que todos escuchamos en los días pasados, el encuentro que tuvo el Papa Francisco con Claudia Sheinbaum y con Xóchitl Gálvez. Más allá de la anécdota y de que pues, nos dimos cuenta que primero fue una y después la otra, como en un tema de emergencia, se da también al mismo tiempo en el que los obispos de la provincia de Guerrero han manifestado que pues la autoridad, al no estar haciendo su trabajo, pues ellos han tenido que reunir con los líderes criminales para tratar de buscar una tregua muy en lo particular. Y bueno, a esto también comentar que, ¿qué demuestra esto? Que a pesar de que se critica mucho a la iglesia, a la jerarquía, y se hacen acciones a veces muy en contra, pues parece ser que sigue siendo, por lo menos en el punto de vista político electoral, un gran actor, un gran protagónico, la iglesia. Y pues, nunca hemos visto que los dos candidatas o los candidatos presidenciales al mismo tiempo pelearan por tener un encuentro con el Papa, lo que habla de que la iglesia sí es un actor importante en estos tiempos. Por otro lado, el tema de la pobreza en México. La pobreza en México nos habla en las últimas censos y estadísticas de que nuestros grupos, el grupo de la pobreza y la pobreza extrema, sumados, son un poco más arriba de la mitad de la población, y las clases medias han ido teniendo un incremento considerable, con algunas bajas en algunos momentos. La población no pobre y no vulnerable, que es la clase media alta, en gran medida, y la clase alta también con números muchísimo mayores en muchas condiciones. Y por otro lado vemos las carencias sociales. El rezago educativo, uno de los principales problemas del país, en porcentajes de los 20, el acceso a la salud que sí ha ido incrementándose, la falta de accesos a los servicios de salud. Por otro lado, el acceso a la seguridad social, la calidad y espacios de vivienda, que es más pequeño, el acceso a los servicios básicos de la vivienda,
en unos 20%, y el acceso a una alimentación sana y correcta, que también está entre los 20% dentro de la pobreza en México. Bueno, en ese proceso electoral, como uno de los puntos interesantes que López Obrador había dicho, ¿se acuerdan ustedes cuando quedó ya nombrada Claudia Sheinbaum como su candidata? Pues dijo el presidente que él se retiraba, que él ya entregaba el bastón de mando y que prácticamente se preparaba para su retiro. Dijo que ya no iba a presentar ninguna iniciativa, que ya todo estaba cerrado. Y de repente nos sorprende anunciando el 5 de febrero, digo, lo anunció antes, pero el 5 de febrero se dio a conocer de forma pública, esta propuesta de reforma constitucional de 20 leyes, en las cuales lo que está buscando es, de alguna manera, poner su último sello al final del gobierno, es decir, faltando ya nada. Y aquí es un tema interesante. Siempre hemos hablado de que López Obrador es un personaje, un animal político en toda la extensión de la palabra, muy hábil, que construye estrategias y demás. Y hay que decir una cosa, a López Obrador tuvo la oportunidad incluso de haber hecho una constitución, porque tenía la mayoría calificada al iniciar su administración y no la aprovechó. Sí hizo en ese momento 55 reformas constitucionales, pero no hizo las grandes reformas como ahora propone hacer. Y esto es de llamarse la atención. Qué bueno que no lo hizo, porque aparte en ese momento tenía la popularidad prisa para hacerlo y decidió no hacerlo. Entonces eso hay que agradecerle que no fue tan hábil en ese sentido. Y bueno, pues ha ido se presentaron estas reformas. Yo aquí las estoy dividiendo en 3 bloques. En azul, las reformas que tienen que ver en materia económica, que aparte son las que tienen un estilo de consenso, que la gente no ve mal, al contrario, pues quién no se quiere retirar con una pensión al 100% de lo que gana, o que el salario mínimo esté por arriba del tema de la inflación. Creo que nadie pone en duda, todo el mundo aplaude estas particularidades que podrían beneficiar su bolsillo. Está el otro, internet gratuito, empoderar a la CFE, todo el tema de la prohibición del fracking, del maíz transgénico, etcétera. Es lo que está en azul, ahí que es lo que tiene que ver en materia económica. Y luego tenemos lo que tiene que ver en temas de tipo bienestar social, en el que se encuentran, por ejemplo, pues el tema de apoyo a adultos mayores, personas con discapacidad. Algunos son muy cínicos, como el caso de la atención médica integral, y digo cínicos porque nuestra Constitución ya lo protege y el presidente había prometido un apoyo en la materia muy particular. Incluso es el único gobierno que ha tenido 3 sistemas de salud durante el desarrollo de la gestión. Las becas educativas, los empleos a los jóvenes, etcétera. Lo que está en verde es lo de tema social, que aparte es difícil de combatir y que si no lo apoyas, pues eres mal visto también por gran parte de la población. Y luego en rojo tenemos los que tienen que ver con cambio de régimen, los que quieren de alguna manera cambiar las reglas del juego, las que es muy difícil su aprobación, y es tan difícil su aprobación por un sentido muy, muy en lo particular, porque simple y sencillamente no tiene los votos para lograrlo. Y estamos hablando de la reforma electoral, la reforma al Poder Judicial, de que la gente puede elegir por la vía popular a los jueces, una cosa que es un absurdo. El tema de que la Guardia Nacional depende del Ejército, que en los hechos ya pasa. Bueno, una serie de cosas están ahí en rojo, que son parte de esas 20 reformas. ¿Se ve muy difícil que se vayan a aprobar? Sí, se ve muy difícil, no están dentro de los planes generales. Ahora, ¿cómo está actualmente compuesta nuestra Cámara de Diputados? Morena y sus aliados, el Verde y el PT, tienen la mayoría absoluta, no los votos para poder tener reforma constitucional, que es la mayoría calificada, ahí la oposición ayuda. Senadores es muy parecido el escenario en el que los votos de Morena, el Verde, el PT y aquí Encuentro Social no le ayudan a tener victorias en ese sentido. Las gobernaturas, la mayor parte las tiene en Morena, junto a sus aliados, tiene 23 gobernaturas, el resto, las otras 9, la tiene la oposición. El número de población que gobiernan, hoy en día Morena y sus aliados gobiernan al 72%, prácticamente 91 millones de mexicanos, mientras que PAN, PRI y Movimiento Ciudadano apenas gobiernan a 35 millones, el 28%, siendo PAN el que más gobierna, después Movimiento Ciudadano y el PRI apenas a casi 5 millones de mexicanos. Los congresos locales, importantes para las legislaciones que tienen que ver en temas locales, pero también son importantes y fundamentales para la aprobación de las reformas constitucionales. Aquí el escenario es muy parecido, Morena junto con sus aliados tiene 23 congresos, lo suficientes para poder aprobar una reforma constitucional.
En números, los diputados locales, bueno, Morena y sus aliados representan la mitad prácticamente de esos diputados locales, la oposición apenas el 37%, y otras figuras como partidos locales y demás, el resto y Movimiento Ciudadano, el resto de los diputados locales. En lo que respecta a los municipios no tienen una mayoría absoluta por parte de nadie. Morena es el que tiene mayor número de municipios, 519, el 21% de estos, mientras que sumado al PT y el Verde apenas llegan a 36 y PAN, PRI, PRD el 37%. Pero si nosotros lo vemos en un mapa, así está el mapa. Estamos hablando de un mapa multicolor, lo que quiere decir que a nivel municipal la gente sí ha hecho una distinción del voto. Si yo presentara este mapa en 2018 Morena tenía la mayoría de los municipios y muchos en el 2021 regresaron a otros partidos. ¿Por qué? Porque el municipio es la autoridad más cercana a la población. ¿Por qué? Porque es el que ve el tema de recolección de basura, las banquetas, alumbrado público, seguridad básica. Y la gente busca dárselo a quien más confianza le tiene. Y suele ser a veces a los actores con los que vota, con los que ve mayor cercanía, por los que conoce y por eso tiene una diferenciación. Aquí hago una distinción sobre el tema de la ciudadanía importante, porque esta elección podría tener un elemento fundamental, podría tener un elemento distintivo en lo que tiene que ver con este proceso, pasar de lo federal a lo local, al revés, a que sea la fuerza local lo que se imponga sobre lo federal. Y más cuando hay una realidad, ninguno de los tres candidatos presidenciales, pues está generando mucho entusiasmo. No son los más simpáticos y no son los que puedan traer un imán a la elección. Entonces, ahí es donde los procesos locales pueden tener un impacto interesante. El gobierno federal sí ya tiene su estrategia muy definida y ha utilizado el tema de los programas sociales como uno de esos elementos. Aquí vemos cómo el comparativo entre el presupuesto de la Secretaría del Bienestar en cada año, cómo en la era del observador ha aumentado de forma considerable cada año, salvo el 2021, en un aumento considerable en número. De pasar en el 2017 de tener un presupuesto de 6,000 millones de pesos, hoy en día tener un presupuesto de 109,000 millones de pesos. Y si lo vemos en la gráfica en azul, el azul fuerte significa lo cuánto se da al desarrollo social, y resulta que la mitad del presupuesto se va al desarrollo social, hacia los programas sociales, un pedazo pequeño a nómina, otro a desarrollo económico, otro a otro tipo de rubros dentro de nuestro propio presupuesto. Y si lo vemos en comparativo entre 2023 y 2024, el programa estelar, que es la pensión a adultos mayores, porque es de carácter universal y porque cada año va a ir aumentando, pues tiene pues un aumento importante de un 30% y que pues le da pues un crecimiento. Ahí vemos otra gráfica de cómo ha ido incrementándose el apoyo a adultos mayores de forma considerable, una cantidad estratosférica de lo que se está gastando. Y aquí es donde regreso al tema de las generaciones. La generación de los baby boomers, la generación silenciosa, una generación que se le enseñó ser agradecida. Y muchos de ellos dicen, los gobiernos de antes robaban y no daban. Estos roban y sí dan. Y le voy a dar el voto a el gobierno, porque aparte mucha gente piensa que lo da el presidente o el gobierno de su bolsillo, no que lo damos nosotros por nuestros impuestos. Entonces, este engaño todavía es peor para muchísima gente. Ahora, hablemos un poco de la popularidad del presidente. Aquí muestro la de Oráculos, que junta varias encuestas. No es muy exacta, porque también hay que decir que las metodologías de las encuestas son distintas. Unas son cara a cara, otras son con robots, unas telefónicas, se manejan de forma muy particular. Lo que sí podríamos decir que el presidente tiene una aprobación mayoritaria de la población, una desaprobación distinta. Pero sí hay que decir que, por ejemplo, la encuesta del Financiero del mes de enero, le dio una evaluación del presidente de una aprobación del 54% contra un 46% que lo desaprueba. Ahí estamos viendo los efectos del tema de lo que se ha visto del tema del narcotráfico, de lo que se ha visto de los hijos del presidente y los negocios, de los amigos, etcétera. Sí está teniendo efectos sin lugar a dudas y ahí se puede ver en esa intención muy particular. Ahora, si lo vemos por temas muy específicos, nuevamente el tema de la seguridad es el tema que más preocupa a los mexicanos y de la que evalúa peor al presidente con una descalificación en un 71%.
Mientras que en el caso de la economía, la gente lo califica mal en un 52% y la corrupción empatada en un 38%. Solamente los apoyos sociales siguen siendo el tema prioritario y el tema por el cual la gente aprueba esta administración entre un 48 contra 34, que también habla ya de una baja de el apoyo a los apoyos sociales. Quiere decir que las cosas en esta recta final de la administración parece que no le están sonriendo al presidente. Y aquí donde vemos como si esa cortina de humo, que son sus propuestas de reforma constitucional, sí están cumpliendo con un efecto, y el efecto es generar en la población un sentido de que son importantes y que deben de aprobarse. En una escala del 1 al 10, donde 10 significa que está totalmente a favor y 1 que está totalmente en contra, resulta que el 29% de la gente está muy de acuerdo en que se haga una reforma al sistema de pensiones y a la FORA. Y por otro lado, el 25% dice que sí se debe de elegir al 100% los jueces y ministros del Poder Judicial. Y un 35% asegura que está bien que la Guardia Nacional dependa de la Sedena, que repito, en los hechos ya pasa, pero bueno, legalmente está en un transitorio. Y por otro lado, un 22% está muy de acuerdo contra un 16% que está totalmente en contra de que el ejército haga labores de gobierno. Y aquí también hay otro elemento que hay que considerar, que es clave para entender todo este asunto. Y es que la aprobación presidencial del Obrador no es que esté totalmente espectacular en comparación con otros presidentes. Cedillo tenía 66 a la misma altura del gobierno, Fox del 61, Calderón del 59, todos aprobatorios. El problema es que el último presidente, Enrique Peña Nieto, tenía una muy mala calificación. Tenía una calificación del 25%, y eso se nos quedó mucho en el pensamiento, y por eso se nos queda mucho la idea, pues sí, pues tuvimos un muy mal presidente evaluado, entonces eso como que decimos, pues no se ve en el efecto, pero otros gobiernos han tenido y han tenido alternancias ahí en lo particular. Voy a enseñarles ahora a continuación una encuesta realizada a los simpatizantes, una encuesta a puros simpatizantes de López Obrador. Y hago la aclaración porque esto demuestra un poco hacia dónde va el gobierno y el sentimiento que tienen en ese juego de las emociones los que simpatizan con él. Una de las preguntas es, ¿cuál de las siguientes frases describe mejor su opinión respecto a la situación actual del país? Y el 79% dice que México ha cambiado mucho en este sexenio, el 15% que los cambios más importantes están por venir y un 5.3% que no ha habido grandes cambios. ¿Cuál cree que es en ese momento el principal adversario de la cuarta transformación? Resulta que los encuestados dicen que el Poder Judicial casi en un 50% es el principal adversario, mientras que las peleas internas el 14.8%, el PAN, PRI, PRD el 10.4%, los medios de comunicación el 10%, y el narcotráfico el 9.2%, mientras que el INE el 3.4%. Cuando se le pregunta a la gente cuál considera que son las reformas más importantes que tiene pendiente la cuarta transformación y que habría que abordar en el próximo sexenio, resulta que la reforma al Poder Judicial es la prioridad para sus simpatizantes en un 57.8%, mientras que el 21.3% dice que es resolver el problema de la seguridad, 7.5% mejorar los problemas de empleo e ingresos, y el 4.9% una reforma energética, el 4.3% una reforma electoral, el 2.2% una política estatal de cuidado y defensa de la mujer, y el 1.3% la política de vivienda. Y por último, la pregunta de cuál cree que debe ser el rol del López Obrador una vez que deje la presidencia, el 65.8% dice que debería seguir participando activamente en la política, contra un 29.4% que dice debería de retirarse. Es decir, que estas gentes estarían de acuerdo con un proceso incluso de reelección, lo cual pues es sumamente más peligroso. Si nos vamos también a otras de las preguntas que hacen las encuestas, que tampoco hay que creerle todas las encuestas, pero que sí marcan ciertas tendencias, es la siguiente, en relación a el tema de por qué partido usted nunca votaría. Y resulta que el que sale siempre en peor evaluado es el PRI, con negativos de un 53%, que sumados a los del PAN y el PRD, suma 79%. En otra encuesta, la misma pregunta, el PRI es el que sale peor evaluado, con un balance de opinión de menos 42%, aquí la de Buendía y Márquez, mientras que la de GAISA también marca que el PRI tiene un rechazo del 46% contra una aprobación de Morena del 53%. Actualmente estamos en este proceso, tenemos 3 opciones en este proceso electoral para la elección presidencial.
el caso de Claudia Sheinbaum, candidata de Morena, PT y Partido Verde, Xóchitl Gálvez, la candidata de PAN PRI PRD, y Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano. Las encuestas, que repito, no son creíbles, pero son instrumentos que están ahí presentes, nos hablan de que Sheinbaum tiene ahorita una intención del voto del 65%, Gálvez del 29% y Álvarez Maínez del 6%. Aquí es importante tomar en cuenta una cosa. Si se dan cuenta, el presidente tiene una mayor aprobación a la que tiene Sheinbaum, lo que significa que hay gentes que están con López Obrador, pero que no les ha convencido Claudia Sheinbaum. Y las negativas de la oposición, digo, las negativas del presidente, los califican mal al presidente, más o menos es un 30%. Es decir, que hay un poquito más del 30%, incluso gente que está con López Obrador, pero que no quiere que repita Morena porque no le simpatiza totalmente Sheinbaum. Si lo hacemos por partido político en lo individual, Morena tiene una intención del 54%, el PAN del 20%, el PRI del 13%, MC del 5%, el Verde del 3%, PRD y PT del 2%. Si lo hacemos por coalición, sigamos haciendo historia al 59%. Aquí aumenta la intención del voto del Frente de Fuerza y Corazón por México, PAN, PRI, PRD, y Movimiento Ciudadano de un 5%. Es decir, la oposición queda en este margen 60-40, números redondos más o menos, antes de que empiece el proceso electoral. ¿Qué podríamos hablar de cada uno de los candidatos presidenciales en lo particular? Podríamos hablar que, bueno, actualmente, nos guste o no, con diferencias de 20 puntos o de 100 puntos, de 2 o de 5, lo que sí es una realidad es que Sheinbaum es quien actualmente encabeza, es la puntera en el proceso en las encuestas. Hay que recordar que ella es técnica, no es política, es una mujer disciplinada, y eso lo hemos visto en la forma en la que incluso gobernó la propia Ciudad de México, que fue bastante gris. No tiene carisma, ese es uno de los grandes problemas que tiene Claudia Sheinbaum, y eso sí, abiertamente, por su discurso, por su forma de ser, por como lo ha ido mencionando, pues es la continuidad totalmente de López Obrador. No proviene del sistema político mexicano, de lo que mencionaba al principio de la conferencia, y también hay que decir que la base de ella en gran parte son los llamados morenos puros, que por cierto, en las rifas que acaban de hacer de tómbola de las candidaturas plurinominales, pues parece ser los ganadores de este proceso, incluso el vocero del presidente, Jesús Ramírez Cuevas, y el caricaturista El Fisgón van a aparecer en las listas plurinominales. Las divisiones al interior de Morena también son muy evidentes, en algunos lugares podrían a perder debido a los caprichos de algunos que no quedaron seleccionados. Y también hay que decir que hay un apoyo de la estructura gubernamental. Estamos hablando de 25,000 siervos de la nación que, ojo, no están violando la ley al momento de enseñar los programas sociales. Es la forma hoy en día moderna de hacer un tema de control, de movilización del voto muy particular. Por otro lado, algo que puede ayudar o no ayudarle a la propia Claudia Sheinbaum es que ella no es López Obrador, es decir, no tiene el carisma, no tiene la habilidad política, y eso le puede ayudar, pero también le puede perjudicar, porque también puede incluso los mismos grupos al interior de Morena, en caso de que ella ganara, chamaqueársela y ella tener que negociar primero con los suyos y luego con la oposición. Por lo tanto, ¿sería un maximato? Pues sí, posiblemente sería un maximato parecido al que implementó Calles en su época en el país. También hay que decir que muchas sucesiones que se ven, entregas de poder muy suaves, terminan muy peleados. Díaz Ordaz con Echeverría, Echeverría con López Portillo, en su momento Salinas con Cedillo, Fox con Calderón. Y como ya mencioné, una gestión gris en muchos sentidos. Xóchitl Gálvez, hay que decir que sí representa la cultura del esfuerzo, una mujer que vino de abajo, de origen indígena, que vendía gelatinas, bueno, ya todo el mundo conoce esa narrativa, y que le dan la torre a la narrativa de un gobierno que es antiaspiracionista, que le apuesta más al tema de los recursos, que le apuesta más a dinámicas muy particulares en ese sentido. Con una carrera empresarial y política en la que a veces ha ganado, a veces ha perdido, y que ha ido construyendo. Uno de los problemas de Xóchitl Gálvez es que es un lobo solitario, no sabe trabajar en equipo, y pues eso lo vemos a la falta de un equipo sólido alrededor de ella. Improvisada y charachera, algo que le gusta a mucha gente, pero que también a otra gente le genera desconfianza, pues porque puede ver inseguridades en ese sentido.
Por otro lado, atada por las reglas hoy en día de nuestro país, por la propia partidocracia, los partidos políticos, y también hay que decir que tiene su propia agenda personal, distinta a veces a lo de los propios partidos. También puede ser bueno, también puede ser malo. Empezó como un fenómeno, pero se fue desinflando por varios motivos. Sin duda, los ataques del gobierno federal, el bloqueo mediático que también existe. Dentro de esos ataques del gobierno federal, en mi juicio, ella no tenía que haber emprendido un juicio contra López Obrador. López Obrador le estaba haciendo campaña. Y es que Sheinbaum solamente es conocida, digo, Gálvez es conocida solamente por el 50% de la población. Y eso le genera una desconfianza totalmente pues, de competitividad. También, aparte, carga, ya vimos, muertos como el PRI, la carga de la corrupción de las cúpulas partidistas, y también hay que decirlo, la mala fama que tienen las dirigencias de PRI, PAN y PRD, que aparte hay que decir que pues regresaron los viejos políticos, es decir, decidieron apostarle a que regresara Ricardo Anaya, Mario Fabio Beltrones, Cabeza de Vaca, todos personajes vinculados, señalados, pues ya han decidido, incluso los dirigentes de PRI, PAN y PRD encabezan las listas de sus partidos en las listas para el Senado por la vía de representación proporcional. Y también hay que decir que ella, no es ninguna mentira, se ha declarado abiertamente una mujer de izquierda, promotora de ciertos principios y básicos de la propia izquierda mexicana. Ella lo ha dicho, no hay que decir que no, ella lo hizo y ahí se le agradece su honestidad en ese sentido. Álvarez Maínez es el primer candidato de Movimiento Ciudadano en su historia. Siempre MC se colgaba de algún otro partido, en el 2000 del PRD, 2006 del PRD, 2012 del PRD, 2018 del PAN. Tiene su primer candidato presidencial. La apuesta era Samuel García, que era más carismático y que sin duda se preveía que Samuel García podría convertirse en el candidato a la presidencia, incluso podría haber subido más la intención del voto por el tema de la esposa y los fosfo, etcétera. Pero bueno, parece que su propia, lo traiciona su propia carrera política, pues no quiso ceder el poder en Nuevo León, debido a que sin duda escondía algo y la corrupción fue un elemento importante. Hay que decir que Álvarez Maínez representa la vieja política. Ellos dicen que es la nueva política, pero no es cierto. Álvarez Maínez fue regidor del PRD en Zacatecas, diputado local de Nueva Alianza y del PRI en Zacatecas y después se incorporó a Movimiento Ciudadano. Es decir, ya tiene un rato en la trayectoria política. Y también hay que decir que Dante Delgado es más cercano a Morena que al propio Frente. Por otro lado, hay que decir que Álvarez Maínez es tribuno y polemista, pero es desconocido por la población, apenas lo conoce el 8% de la población. MC está apostando por la generación Z, por los más jóvenes, pero traen a figuras que tienen que ver con un pasado como Claudia Ruiz Massieu, Ivonne Ortega, o algunas prácticas viejas como el hecho de que el hijo de Dante Delgado sea candidato a senador. Puede crecer si se aprovecha de vacíos que tiene el propio electorado, especialmente poblacionales y generacionales. Por otro lado, Mariana Rodríguez y Luis Donaldo Colosio Rioja, sin duda son elementos que lo empoderan, pueden ser significativos. Movimiento Ciudadano, la mitad de la República Mexicana tiene una intención del voto del 3%, por lo tanto sigue siendo un partido regional, solamente en su momento Nuevo León y Jalisco, que el caso Alfaro es un fenómeno regional, pero que hoy en día incluso ha roto con el propio Movimiento Ciudadano. Y hoy en día se define el futuro de MC dentro de este propio elemento. También hay que decir que estamos siendo testigos de las plagas de la propia antidemocracia, que las vemos presentes y que tendríamos que combatirlas. Me refiero al tema de la violencia, el fraude que ahora se hace de otra forma, la corrupción, la desinformación, las fake news. Ojo, vemos de repente mucha información de fake news, que si Claudia Sheinbaum es búlgara, extranjera, que si el Chapo Guzmán, que si, muchas cosas que se van inventando. El sentido también de la polarización que ya mencioné, el abstencionismo, que es un terrible mal que se puede dar, y la apatía que está ahí combinada. Y hay que decir que tenemos 5 temas que están vinculados, que son clave en este proceso electoral: la democracia, la educación, la seguridad, la economía y la salud. Con una buena educación, un país se convierte competitivo. Si no hay seguridad, no se sale seguro a las calles y se empiezan a perder inversiones y se vive con esa angustia terrible. La economía también es una parte fundamental en ese sentido, y si no hay un sistema de salud, pues se derrumba todo esto. Además, la democracia puede eliminar, si no existe, la libertad de expresión, de movilización, etcétera. Encontramos también que hay 4 tipos de abstencionistas. Tenemos los abstencionistas apáticos. A estos hay que enamorarles y resaltar su propia aportación. Me refiero a aquellos que no quieren votar porque dicen que votar pues no sirve de nada. Luego están los de convicción, que no creen en el sistema de partidos, decirles, oigan, vayan a votar, anulen su voto, pero vayan,
¿Por qué? Porque si no, el voto duro termina ganando. El voto por desgracia de hambre o coacción del voto se termina imponiendo. Por otro lado están los arrepentidos, los que ya han votado por el PRI, por el PAN, por Morena, y a esos hay que venderles que hay un cambio de panorama en ese sentido en cada elección. Y están los ignorantes, los que no saben que tienen que tener credencial de elector, donde se pone la casilla, el horario, el día de elección, etcétera. Aunque ustedes no lo crean, es importante. En el Estado de México, los que no votaron, un 30% estaban en la categoría de ignorantes, y la ignorancia es pura y vencible, hay que informarles. Y por eso es importante este tipo de foros. Si lo hablamos por otro tipo de bloques, ya mencioné, los jóvenes entre 20 y 30 años, y otro bloque entre 30 y 50 años son los que menos están votando. Ojo, el primer votante, el que vota por primera vez, sí sale a hacerlo, por vivir la emoción, pero cuando es la segunda, tercera, cuarta vez para votar, no lo está haciendo. Y encontramos también que los adultos, muchos de ellos consideran que votar es un desperdicio. También hay que cambiar paradigmas. La clase media alta, que es la que menos participa, la que no quiere ir a la urna, porque a veces incluso se va de vacaciones. Y yo he comentado que en una conferencia que di en Monterrey hace no mucho, una señora se me acercó y me dijo, muy bonita conferencia, solamente le digo que votar es de pobres. Y yo no pienso ir a votar. Hay que cambiar ese paradigma. Y la narrativa especial a la clase media baja. Decirles que los programas sociales, ningún político en su sano juicio los va a eliminar. Se le vendría el mundo encima. Además de que ya están en la propia Constitución. Por lo tanto, ese engaño de que si votan por la oposición se van a acabar los programas sociales es una mentira. ¿Cuáles son los escenarios en este momento, en esta fotografía de este momento? Ojo, no estoy diciendo que estos ya vayan a definir, sino cómo está actualmente la película. En rojo hay dos escenarios que yo descarto totalmente. Ni Sheinbaum va a ganar la presidencia con mayoría calificada, ni Xochitl Gálvez va a ganar la presidencia con mayoría absoluta con sus aliados. Esos dos escenarios se ven muy difíciles. Hay dos escenarios que se ven con mucha posibilidad. El que Sheinbaum gane la presidencia y no tenga mayoría absoluta, o que Gálvez gane la presidencia y no tenga mayoría absoluta. Son elementos posibles. Ahorita en la fotografía, Sheinbaum ganaría la presidencia y la mayoría absoluta consolidados como está actualmente la propia conformación de la Cámara. En estos escenarios, en estos momentos, el PT y el PRD podrían perder el registro, los dos partidos, por cierto, de izquierda. Morena y sus aliados tendrían entre 270 y 280 diputados, como están actualmente, y entre 70 y 75 senadores. No los votos para poder reformar la Constitución. PAN entre 100 y 110 diputados y de 23 a 26 senadores, el PRI 70 y 80 diputados, entre 18 y 21 senadores, el PRD entre 15 y 25 diputados, estos de mayoría, y 4 a 6 senadores, y Movimiento Ciudadano entre 10 y 20 diputados y de 3 a 6 senadores. Más o menos varios de estos, como está actualmente conformada el tema de la Cámara. A esto es importante mencionar este estudio, Sueños y Aspiraciones de los Mexicanos, que se ha hecho en 2011, 2013, 2017 y 2023. Aquí el autor de este estudio, que se publicó en la revista Nexos, nos habla que antes de las elecciones del 2018 prevalecía en México el mexicano liberal salvaje, que era un personaje individualista preocupado por mejorar y resolver su vida, seguro de que él solito era Juan Camaney y podía hacerlo, sin ayuda de su comunidad, de su pueblo, de su barrio, ya no se diga de su gobierno o de su nación. De confianza, invencible a sí mismo y en sus propios medios, dispuesto a lo que fuese para salir adelante, indiferente por igual a las reglas y a las leyes, al bien común o al bienestar de todos. Y al mismo tiempo, el liberal salvaje se concibía a sí mismo como parado solo en su propia libertad, ajeno a reglas o a solidaridades colectivas que fueran más allá de la propia familia. Un mexicano seguro de sí, de su capacidad de mejorar y de lograr las cosas por sí mismo, para él y para su familia. Por eso, algo así como un liberal salvaje. Eso antes de las elecciones del 2018. Y por eso apostaron por alguien con el que sentían una identidad bajo esa propia dinámica. En el 2023 estamos viendo el Mexicano dual. ¿De qué se trata? Es ahora un personaje abrumadoramente individualista, que cree en su propio esfuerzo más que en ninguna otra variable, que piensa en sí mismo y en su familia por encima de cualquier noción de comunidad o de nación. Por eso el sentido de hacer comunidad le vale cacahuate, que valora como ningún otro asunto su libertad individual, su mejoría personal e incluso familiar. Es el personaje que mira hacia su país, el gobierno y las instituciones como lo hacía unos entes distantes que afectan pero no determinan su vida. Pues para ellos, el mexicano dual ha empeorado visiblemente las percepciones de su inseguridad personal
de corrupción pública, de deficiencias en la salud y de falta de dinero en el bolsillo para cubrir las propias necesidades. Han mejorado sus percepciones de que el país ha mejorado y tiene rumbo y le queda a deber menos a sus ciudadanos. Por cierto, a sus conciudadanos los ve como seres admirables, trabajadores, libres, divertidos, capaces y a la vez como seres lamentables, violentos, corruptos en los que no se puede confiar. Por eso el término dual. Es el ciudadano por excelencia de la desconfianza. Si alguna patria tiene, es solo su familia y es también el libertario por excelencia. Se valora como nada su propia libertad y reconoce más que antes los apoyos que recibe del gobierno, pero quiere empleos dignos y mejor pagados. Es más aspiracionista que clientelar, por eso es controvertido. Por cierto, el mexicano rural, del que hoy en día es mayoría, según este estudio, ha resentido a fondo la crisis de los servicios de salud. Vive la violencia como una pesadilla con miedo de salir a la calle y a la crisis económica, como falta de dinero en el bolsillo. Su optimismo, sin embargo, es invencible. Su individualismo también, lo mismo que sus ganas de salir adelante como se pueda. Esta reflexión de este estudio sobre los sueños y aspiraciones del mexicano nos hablan de la radiografía que podría tener el elector en mayoría. Por eso es importante cumplir con ciertos papeles que tiene que cumplir el ciudadano. El primero de ellos, estar bien informados. Y al estar bien informados en todo sentido. Hacer redes naturales. Mover a la familia, a los vecinos, las escuelas, el trabajo, etc. Invitar a 3 personas. Ojo, no 3 personas de la familia, sino invitar a 3 personas que sepan que no van a votar a que vayan a votar. La formación permanente, como se está haciendo en este ejercicio. Y muy importante, lograr hacer comunidad, porque hacer comunidad te logra hacer identidad. Y como identidad puedes lograr cosas con mayor alcance. Y lo más importante, la narrativa de esperanza. Nada está escrito. Han hecho la venta de que este arroz ya se coció y no podemos vender esa narrativa de que ya esto está acabado, sino hay que impulsar una narrativa de esperanza y aparte puede pasar cualquier cosa en cualquier momento por todos los elementos que he comentado en este momento. Mis conclusiones es que la lucha real en estas elecciones es por el Congreso Federal, donde se tienen posibilidades de poder influir. Aunque sin duda, por eso la segunda conclusión, es que la estrategia de lo local puede impulsar a lo nacional y no viceversa. Llamar a muchos de los electores a que hagan un voto razonado de conciencia y si no de contrapeso. El empuje de la sociedad civil organizada debe de mantenerse con ejercicios como el que están haciéndose en estos momentos por parte de Prosum y también la promoción real del voto y la participación. Y cuando digo la promoción real del voto y la participación, recordar que no todo se acaba el 2 de junio, sino comienza una nueva oportunidad para la participación social, para la participación comunitaria, para estar dándole un seguimiento y exigiéndole a las autoridades electas que hagan su trabajo. Nos olvidamos muchas veces de eso. Y lo más importante, esa construcción de una narrativa a la clase media baja, de que no están solos en este proceso, de que las cosas no se van a modificar como están hoy en día por cuestiones lógicas y políticas. Yo les agradezco, me pidieron 1 hora de conferencia, ya empezamos un poquito tarde, entonces por eso, con mucho gusto, mi estimado maestro René Mondragón, quedo a tus órdenes. No te escuchamos. Claudio, muchísimas gracias. Quiero comentarle, mi seguido maestro Torres Quirós, que hay una gran cantidad de preguntas y como que no lo quieren dejar esta noche ir a cenar a casa. Nuestro agradecimiento a la audiencia de Puebla, Monterrey, Irapuato, Celaya, León, Guanajuato y como ya mencionamos a los Estados Unidos también. Hay varios temas que el equipo de producción ha tratado de aglutinar. Hay algunos comentarios que se señalan como que los encuestados a favor de Morena están sesgados, dice nuestro participante, porque faltan diputados y gobernadores que son corruptos y están en manos del presidente de la República. Si Morena, dice la segunda intervención,
si Morena ganara, después de Claudia vendría un militar. Por eso nos están acostumbrando, dice nuestro participante, nos están acostumbrando a ver al ejército en las calles. ¿Cómo ve usted, maestro Torres Quirós? Es un escenario posible, más si el tema del crimen organizado va teniendo una mucho mayor fuerza. Yo no lo descarto. Puede convertirse en un escenario posible el de que se quiera lanzar en algún momento a un militar. Yo no lo descarto en estos momentos por la situación que estamos viviendo, no para esta elección, obviamente ya está definido, pero sí posiblemente en el 2030. Como un dato importante, maestro, referencia, más de la mitad de los secretarios de seguridad ciudadana de las entidades, de las distintas entidades del país son militares retirados. Ese es un elemento que tiene que considerar. Sí. Dos comentarios más. Si la DEA se equivocó, García Luna es inocente, pero si la DEA está en lo cierto, van a caer muchas cabezas, maestro. Y yo diría que por algo menor metieron a la cárcel a García Luna de las acusaciones que se le están dando a López Obrador. Por lo tanto, en la lógica, tendría que ser así. Ahora, también hay un elemento extra. No lo mencioné porque no correspondía hablarlo directamente aquí, pero es el relacionado a las elecciones en Estados Unidos. Sin duda, son acciones directas para desprestigiar al observador por parte del Partido Republicano contra los demócratas, porque actualmente están aliados o tienen que estar aliados al gobierno mexicano por el tema migratorio y también por el tema del comercio con China, de la lucha contra China en ese sentido. Recordar que apenas hace unos días se dio a conocer que por primera vez en 20 años México se convirtió en el principal socio exportador de Estados Unidos por encima de China. Y esos son elementos que hay que tomar en cuenta. Pero sí, por algo menor, se llevaron más años de prisión a Genaro García Luna, y la lógica te diría que sí tendrían que castigar al observador y a los que lo rodean bajo estas circunstancias. Ahora hay que decir que el gobierno norteamericano se lavó las manos diciendo que eso ya estaba caso cerrado. Sin duda. Del Mazo, senador por Morena. Bueno, pues no se ha confirmado el tema en estos momentos, es un rumor muy fuerte, hay que ver, digo, salvo que en estos momentos que estamos dando la plática ya la hayan dado a conocer, pero hasta lo que yo tengo entendido, no. Hicieron hoy la tómbola en su procedimiento Morena, la tómbola en la que eligieron a los consejeros y a otros y demás al tema ahí, y luego lo van a plantear con los acuerdos políticos. Entonces, bueno, pues es parte fundamental ahí ver cómo termina ese procedimiento. Nuestro siguiente participante señala, el ejército se diseñó para control social, intimidación de candidatos, de comunicadores, y el incremento de la violencia es para paralizar la participación de la ciudadanía, maestro. Sin duda, el hecho de la violencia y el hecho de todo lo que hemos estado viendo en tiempos recientes, pues son mecanismos para presionar al miedo y al abstencionismo en ese sentido. Y esto, de alguna manera, pues es un peligro que tenemos como nación. Por eso repito lo que dije al principio. Si sale a votar mucha gente, por mucho ejército que tengas en las calles, por mucho crimen organizado presionando, por mucha elección de Estado, no puedes contra 65 millones de personas llevando a las urnas. Por eso es muy importante el tema de la participación como un elemento fundamental. En nuestra audiencia señala que en Puebla Morena está repartiendo dinero a manos llenas y que recomiendan que la oposición diga que esas ayudas a las personas en condición vulnerable continúe, que los candidatos de oposición lo repitan. ¿Cómo ve usted, maestro? Sí, como mencioné, van a hacer diversas estrategias y siempre el hacer la compra del voto, pues es algo muy particular. A eso hay que tomar en cuenta que dentro de este tema de la compra del voto y más, decía a la gente que, bueno, pues ese voto, esa lámina
que están recibiendo les va a durar poco tiempo, una despensa 15 días, los efectos de quien te va a gobernar te van a durar 3 o 6 años. Entonces eso es un elemento sumamente importante. ¿Habrá que cambiar al equipo de comunicación de Xóchitl Gálvez? Pues yo creo que sí, aunque sí debo decir también que ha mejorado mucho, ya le quitaron el tema de traer siempre el huipil, ya le han puesto traje sastre, ya se ha visto un poco distinto. Incluso sí podría asegurar que en ese proceso de intercampañas, quien ha estado ganando, posicionando es la propia Xóchitl Gálvez. Creo que la he visto mucho más fuerte que la propia Claudia Sheinbaum en muchos sentidos, y se ve que también ha estado haciendo la tarea. El problema más que la comunicación de Xóchitl Gálvez es los compañeros de viaje que tiene. Y digo, no puedes tú estar diciendo soy la candidata de los ciudadanos cuando atrás tienes en el Ángel de Independencia, cuando te presentas a Marc Cortés, a Jesús Zambrano y a Alito Moreno atrás. Es decir, tienes que ver la forma de cambiarle el chip. Y ahí yo lo que diría es que los ciudadanos tendrían que apoderarse de esa campaña. Tendrían que asaltar esa campaña, como en su momento asaltaron la campaña de Fox o la campaña de Cloutier en el 88, deberían y podrían volverlo a hacer los ciudadanos. Muy bien, maestro, pues finalmente nos queda, desde luego, agradecer el enorme valor de su presencia, su palabra, su participación. Guillermo Torres Quirós, a nombre del Consejo General de Promotora de un Orden Social Humanista, Asociación Civil, le mandamos desde Guanajuato un enorme y lleno de cariño abrazo. Gracias por su presencia, su participación y su palabra. Le pido a Alicia Luis Alberto Ramírez Valenzuela que sea tan amable de dirigirnos su mensaje final, por favor. Gracias, René. Primero, antes de dar por concluida la conferencia, les comento que en el chat se acaba de subir una liga ahí que dice HTTPS Forms, para que por favor nos hagan pues el favor, valga la redundancia, de darle clic a la liga. Es una pequeña encuesta solo de 3 preguntas acerca de la conferencia. Nos interesa conocer su opinión al respecto. También se les pregunta algunos otros temas que ustedes quisieran que pusiéramos a consideración en las siguientes conferencias. Recordarles que tenemos todavía 2 más conferencias de este ciclo, el próximo miércoles y dentro de 15 días, con temas muy interesantes como el de ya profundizar en el tema de las generaciones, en su rol ante las próximas elecciones, y por otro lado, el de qué podemos hacer nosotros para generar mayor participación ciudadana, que ahorita ya el maestro Torres Quirós nos dio algunas ideas, pero ahí también podemos profundizar, ya que desde mi punto de vista, pues la sociedad civil es la que tiene ahorita, el ciudadano es la que tiene ahorita en sus manos el futuro de nuestra patria, siempre y cuando, como se dice vulgarmente, nos pongamos las pilas, ¿verdad? Bien, esa sería de mi parte, agradecerles a todos su participación y esperarlos dentro de 8 días a la misma hora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente. Y para romper el esquema de estas conferencias, damas y caballeros, tendremos por fin a una bella hablando de estos temas que son de enorme trascendencia para todas y todos los mexicanos. Damas y caballeros, mil gracias por su presencia, mil gracias por su escucha y nos vemos el siguiente miércoles. Pásenla bien. Muchas gracias y muy buena noche. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Muchas Buenas gracias. noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Excelente. Ya se fue Memo, pero Gracias a gracias. todos.